Mateo capítulo 5, versículo 21 al versículo 26. Dice así la santa palabra del Señor. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, en tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Amén. Podemos sentarnos. Hermanos, ya nos encontramos en la exposición, en el cuerpo central del Sermón del Monte. De aquí hasta el capítulo 7, lo primero hemos dicho que ha sido una introducción que el mismo Señor ha dado. Ahora en el versículo 21 nos encontramos en la primer antítesis. Y estos versículos, hermanos, son el comienzo de la exposición del Sermón del Monte, que expresa claramente que el Señor no se encuentra en contra de la ley de Moisés, sino que se encuentra en contra de la tradición rabínica, de la interpretación rabínica que los escribas y fariseos han estado promulgando de la ley de Moisés. Este texto, como dice A.W. Pink, está lejos de ser el más fácil del capítulo 5. No es fácil de interpretar. Y los comentadores aquí, los comentaristas, varían en cuanto a la interpretación de los detalles. Así que, hermanos, en el trayecto de esta exposición, ciertamente escucharán varias posturas que se han dado en cuanto a este sermón. Sin embargo, continúa Pink diciendo, la enseñanza general es entendible. Estoy seguro que quizá algunos dirán, no estoy tan de acuerdo con esa posición, yo prefiero esta. Estará bien en cuanto a los detalles si varía tu posición. Pero la enseñanza general no puede ser evitada. La enseñanza general es muy clara. Ese es el gran don, la gran característica de la Escritura. Que no importa dónde estés en la Escritura, el principio general siempre será claro, aunque los detalles sean difíciles y oscuros para interpretar. Así que, hermano, una cosa que debes estar pidiendo esta mañana, debemos estar rogando en nuestro corazón,
es que la enseñanza general sea claramente expuesta a nuestros ojos para que demuestre las intenciones de nuestro corazón. Y al entrar a las 6 antítesis, pasamos la exposición pasada extrayendo algunos principios que debemos tener en mente en cuanto a cada antítesis. Dimos principios, hermanos, que si perdemos alguno de estos, ciertamente el sermón del monte en lo que continúa no tendrá una correcta interpretación. Y solo para refrescar nuestras memorias brevemente, hemos dicho que el propósito de estas 6 antítesis es demostrar que la justicia de los hijos del reino de Cristo es mayor que la de los escribas y fariseos. Cristo ha dicho que si vuestra justicia no excede la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y no es que esta justicia haya sido muy grande, es que esta justicia era muy poca, que no mostraba las evidencias de un verdadero regenerado. Hemos dicho eso, la justicia que se demanda del cristiano no son obras que le hacen alcanzar una posición delante de Dios. No, son el fruto de que han sido salvados por gracia delante de Dios. Otro principio fue que Cristo está rescatando la ley de Dios, la ley de su Padre, de las garras malinterpretadoras de los escribas y fariseos. Cristo no se está parando en contra de Moisés. Cristo no se está parando en contra de su Padre y está diciendo esa ley ya no está vigente. No está diciendo eso. Está rescatando esa preciosa ley que fue dada a Moisés de la mala interpretación escriba y farisaica. Como hemos dicho, oísteis que fue dicho a los antiguos. También veremos que el Señor está interpretando el mandamiento con toda su letra y espíritu. La letra está siendo interpretada por el Señor Jesucristo con todo y su espíritu. La letra y el espíritu. Hemos visto esto la ocasión pasada. Además, también el Señor Jesucristo estará interpretando un principio clave para entender los 10 mandamientos, y es este: que donde se prohíbe algo se requiere lo contrario. Se dice que el apóstol Pablo dice que no debemos hurtar, el que hurte no hurte más, sino que trabaje y dé a los pobres. No solo se prohíbe el hurtar, sino se demanda lo contrario: ser abundante, ser compartido, ser generoso con los demás. Y hemos visto otro principio, que es que Jesucristo no solo mira la acción física, sino las intenciones del corazón. Hermanos, si esto está en nuestra mente, no solo podremos interpretar las 6 antítesis en el Sermón del Monte, sino el decálogo en la ley de Moisés. De hecho, hemos dicho que los 6 ejemplos que vamos a estar escudriñando
no es el todo de la ley de Dios, no es el todo de la ley de Cristo. Solo está demostrando, ok, escribas y fariseos, la justicia de mi reino excede su justicia. Y alguien podría preguntar, ¿y cómo podemos ver eso? Bueno, daré 6 ejemplos de cómo la justicia de mi reino excede la de los escribas y fariseos. Pero esta no es una lista exhaustiva, así que hermanos, puedes meditar en estos 5 o 6 principios que hemos dado y con estos interpretar la ley de Moisés, ya que como hemos justificado vez tras vez del versículo 17 al versículo 20, la ley moral de Dios no ha quedado abrogada para el cristiano. Sigue siendo su regla de fe y obediencia. Y antes de entrar a los detalles y a exponer la substancia del texto, aunque quiero decir desde el principio, no es una predicación temática del homicidio. En esta mañana expondremos el texto, las palabras del Señor Jesucristo. Y su propósito no era dar una enseñanza total de lo que implica el homicidio, sino aplicar este mandamiento con los 6 principios que ya hemos dado para demostrar que su justicia se contrapone a la de los escribas y fariseos. Pero vean el texto conmigo de manera general, hermanos, viendo el texto de lejos, para que puedan tener la estructura de los versículos y poder seguirme con fluidez. En el versículo 21 tenemos la demostración del Señor Jesucristo, cómo en ese tiempo se estaba interpretando el 6º mandamiento. O sea, en el versículo 21 tenemos la exposición de lo que la tradición había dicho del 6º mandamiento. En el versículo 22 tenemos, vamos a llamarlo así, la exégesis y aplicación del Señor Jesucristo. En el versículo 22 vemos 3 maneras, simplemente 3 maneras en la que el 6º mandamiento también puede ser violado. En el versículo 23 al 26 tenemos el aspecto positivo del 6º mandamiento. Se nos prohíbe no matar, pero se nos demanda el amor al prójimo, se nos demanda que seamos pacíficos. Entonces, si eres de los que marca tu Biblia, puedes poner estas 3 divisiones muy generales que ayudarán a interpretar el texto correctamente. Versículo 21. Versículo 21 y 22 pueden titularse la antítesis. Y en el versículo 21 tenemos la posición rabínica. Dice así: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Afirmamos, a la luz de todo lo que ya hemos expuesto y establecido, que nuestro Señor se está levantando en contra de esta perversión del 6º mandamiento. Y alguien puede decir, ¿y qué está mal con este versículo? Yo lo veo y dice, no matarás. ¿Qué no? En el Antiguo Testamento se decía que no se debía matar. ¿Qué no es en Éxodo 20, versículo 13, que dice, no matarás? Y en Deuteronomio capítulo 5 se afirma, cuando se restablece la ley, no matarás. ¿Qué está mal con este texto? El problema
no se encuentra con el mandamiento no matarás. El problema se encuentra en lo que fue añadido. El problema se encuentra en lo que se puso inmediatamente del texto. ¿Qué? Y cualquiera que matase será culpable de juicio. Pero otra vez alguien dirá, oye, pero eso sí se prohíbe también, eso sí se enseña también en el Antiguo Testamento. Dice en Génesis capítulo 9, versículo 6, que el que derrame sangre debe morir. Acompáñenme a a Números capítulo 35. Números 35. Versículo 30 y 31. Cualquiera que diere muerte a alguno por dicho de testigos, morirá el homicida. Mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte, indefectiblemente morirá. Entonces, ¿cuál es el problema con este texto? Volvamos a Mateo 5:21 y dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿Qué está mal si ambas partes de este versículo 21 se encontraban en el Antiguo Testamento? Hermanos, algunos es por malinterpretar este versículo que dicen, ¿ves? Jesús se está parando en contra de la ley de Moisés, porque ambas partes se encuentran en la ley de Moisés. Se está parando en contra de la ley que su padre dio al pueblo de Israel. No, hermanos. El problema es que el mandamiento de Dios en el Decálogo dice, no matarás. Lo otro fue un principio del Código Civil que se dio al pueblo de Israel para gobernar correctamente la nación. Era un mandamiento civil que había sido ordenado por Dios para que el pueblo gobernase bien la nación, para que los jueces gobernasen bien la nación. Al momento de haber agregado al sexto mandamiento la siguiente frase, cualquiera que matare será culpable de juicio, restringieron el sexto mandamiento, lo hicieron pequeño, lo hicieron angosto en cuanto al alcance de este. El mandamiento de Dios no matarás, según la exposición de nuestro Señor Jesucristo, implica mucho más allá del simple acto de homicidio. Miren cómo lo dice John Murray. La adición de la tradición rabínica tenía el intento y efecto de decir, aquí esto es lo que dice John Murray, esto es lo que provocaba la agregación de la tradición a la ley. Aquí está. Solo aquel que comete el acto de asesinar será culpable de juicio. Se exponía la ley en la sinagoga y decía, no matarás. ¿Oísteis que fue dicho, no matarás? Y alguien pregunta, ¿y cómo sé si no he sido culpable de haber asesinado? Un hermano espiritual en la sinagoga pregunta eso y él dice,
Solo aquellos que han cometido el acto físico de asesinato son culpables de transgredir este mandamiento. Oh, pero he tenido la intención en el corazón. Mi corazón se ha enfurecido. Si he podido, he querido matarlo. Solo aquel que cometa el acto es culpable de violar este mandamiento. Hermanos, es por eso que los escribas y fariseos estaban tan contentos. No importa que sentían una rabia incontrolable contra los samaritanos, no habían violado el mandamiento, no habían asesinado. Reducen el alcance de este mandamiento. Esta es la tesis del Señor Jesucristo. Escribas y fariseos reducen el alcance, el espíritu de este mandamiento por causa de vuestra tradición. Hermano, el problema es que muchas veces estamos caminando con este tipo de interpretación de la ley de Dios. Estoy seguro que si hubiera preguntado si alguien aquí ha asesinado, espero que nadie hubiera levantado la mano. Quizá nadie hubiera levantado, pero espero que al final, si preguntamos si alguien ha asesinado, cualquiera que está aquí pueda levantar la mano. Si hiciéramos eso. No fue el único problema. Dice el texto que cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿Saben cuál fue otro gran problema? Que el único temor restrictor para no cometer este pecado fue las consecuencias judiciales que nos traía. Está bien, niños, si obedeces a tus padres por no querer recibir el castigo de ellos. Está bien, pero padres, no olviden enseñar a sus hijos que ese no es el más grave problema con su desobediencia. El más grave problema es que Dios está airado con ellos por causa de su desobediencia. Miren qué contraste. Lo que te trae matar, el acto de matar, te hace culpable del juicio. Pero mira al final del versículo 22, tan solo decir una palabra de maldición a tu hermano te hace expuesto al infierno de fuego. Está bien que no quieras cometer actos pecaminosos para no recibir las consecuencias de la ley de este país, pero sabe, amigo, debes temer a uno que es peor que las leyes de este país. Es aquel que no te va a meter en una cárcel donde puedes cavar un hoyo o escapar o pagar cierta cantidad y salir. Será un lugar que no habrá escape. Oh Señor, qué texto. Hermanos, mi oración es que el Señor penetre con su palabra estas verdades en el corazón. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Es peor que caer en las manos de un judicial. Por eso dice el Señor, no temáis de aquellos que pueden matar el cuerpo, pero no pueden destruir el alma. Temed a aquel que puede echar vuestra alma en el infierno. Ese fue otro gran problema de la tradición al agregar al sexto mandamiento esa frase que pertenecía a la ley civil, que no era parte. Aquí está, hermanos. En un sentido, hubiera estado bien que se expusiera el versículo 21, cuando alguien cometía un homicidio y venía aquí,
pueden decir, el texto dice no matarás y dice que cualquiera que matare será culpable de juicio, por eso te traemos. El problema es que lo hicieron perpetuo. El problema es que parece que se incrustó sin poder ya separarse, y todas las veces que el sexto mandamiento se exponía, no se separaba de esta interpretación y su alcance se limitaba a lo más mínimo. Ahora, como he dicho, no podemos exponer el profundo tema del homicidio, pero quiero dar un paréntesis de lo que está prohibido en el sexto mandamiento. En el sexto mandamiento se prohíbe el acto del asesinato, el acto de alevosía que con intención busca quitar la vida del prójimo. Existen algunos tipos de muerte que no son ni fueron pecaminosos. Por ejemplo, la pena capital. La pena capital era quitar la vida a alguien, pero era un castigo justo ordenado por Dios, por lo tanto, este mandamiento no incluía eso. Las guerras que fueron mandadas por Dios, que ordenaba matar, los homicidios sin intención, o sea, aquellos que se cometieron accidentalmente. De hecho, ustedes recordarán que les era permitido huir a las ciudades de refugio hasta que el caso se resolviera, porque en sí mismo estos actos no eran pecaminosos. El sexto mandamiento en su letra prohíbe el asesinato intencional que procede de la ira, que procede del odio, la venganza, que es quitar la vida del hermano. ¿Y por qué esto es pecado? El Señor dice que esto es pecado porque el hombre es hecho a la imagen de Dios. Entonces, cuando un hombre quita la vida a otro hombre, no está atentando en última instancia ante el hombre, sino ante la imagen de Dios que se posa en él. Solo para aclarar eso, hermanos. Se abrió el paréntesis y se cierra el paréntesis ahora. Hermanos, ustedes dirán, ¿pero qué pasó con los oyentes de aquel tiempo? ¿Por qué permitieron que este mandamiento se encerrara en tan poco? Hermanos, en primer lugar, no nos sorprendamos porque muchos de nosotros interpretamos el decálogo de la misma manera, a pesar que nosotros tenemos la ley de Dios y ellos no tenían la ley escrita de Dios por causa, como hemos explicado, que no muchos podían leer ya el lenguaje original en el que el Antiguo Testamento estaba escrito. Solo eran los doctores de la ley. Hermanos, pónganse en esa situación. Aquí está el doctor de la ley que sabe hebreo para poder leer el texto, pero están todos los demás que han venido de la cautividad, los que hablan arameo, y entonces los doctores de la ley exponen en arameo lo que dice en hebreo y dicen: en Éxodo fue escrito por Moisés, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Hermanos, ese inmediato anexo no permitía la meditación del espíritu de la letra. Así que es esa la causa por la cual este mandamiento se encuentra tan encarcelado, tan encerrado. ¿Y saben cuál fue el fruto de esto? El fruto de esto fue lo que vemos en Marcos 10. Un montón de jóvenes ricos
que creen haber guardado la ley, que el Señor avanza sobre algunos versículos y creen haber guardado la ley y dice, todo eso he guardado de mi juventud. Ese fue el fruto, hermanos. Si solo era la letra simplemente, sin el espíritu de la letra, muchos podrían decir, yo no he matado, yo no he adulterado, soy libre, no soy culpable y además hago todo esto. Pero el Señor simplemente muestra que aunque no se ha sometido a imágenes para adorar, sin embargo en su corazón, en el espíritu del segundo y primer mandamiento, lo continúa violando al amar sus riquezas más que a su Dios. Es lo mismo que va a pasar aquí. Versículo 22. El Señor expondrá que aunque se han abstenido de la letra del mandamiento, continúan violando. El espíritu no continúan. Viven violando el espíritu del mandamiento. Versículo 22. Pero yo os digo, la otra parte de la antítesis, la correcta interpretación de la ley moral. La interpretación de la ley, y aquí está, una vez más lo voy a decir. Existen tres maneras de interpretar esto y lo voy a exponer para que se quede más grabado en nuestras mentes con tres religiones, la verdadera religión y dos falsas, en la que se han acercado a este mandamiento. El primer lugar eran los anabaptistas. En el tiempo después de la Reforma, este grupo que en muchos casos eran herejes, negaban doctrinas como la Trinidad. Cuando ellos se acercaban al Sermón del Monte, ellos decían, Jesucristo se está parando en contra de la ley de Moisés. Los católicos no eran tan extremistas. Ellos decían, no se está parando en contra de la ley de Moisés, sino está dando su significado más espiritual. Hermanos, es impresionante. Hoy esta doctrina se abraza por muchos evangélicos, cuando esta fue la interpretación católica romana antigua. No se está parando en contra de Moisés, simplemente le está agregando un sentido espiritual a la ley de Moisés. No. Jesucristo no está dando un sentido espiritual a la ley. Jesucristo está exponiendo lo que ya la ley desde Edén, recapitulada con Moisés, conllevaba. El Señor simplemente está interpretando el texto y dándonos luz con todo lo que ya era exigido de antiguo. Y esa es la interpretación que los reformadores tomaron del Sermón del Monte. Y lo expone el sexto mandamiento por medio de ejemplificar o dar el espíritu del mandamiento. ¿Cómo vemos el espíritu del mandamiento? En Mateo 5:22, con tres ejemplos. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano. La New King James se lee de la siguiente manera: cualquiera que se enoje contra su hermano sin causa. Cualquiera que se enoje contra su hermano sin causa. Ahora, hay debates entre los críticos textuales si en verdad el texto estaba o no estaba, esa parte, sin causa. Miren, hermanos, no soy uno de ellos, y si es sí o si es no, no importa, porque creo lo que eso inmediatamente comunica, se infiere, esté o no esté en el texto. ¿Por qué? Porque no toda ira y todo enojo es condenada por Dios. Eso es lo primero que tenemos que decir.
No toda ira y no todo enojo es condenado por Dios. Yo diría aún más esto: si no experimentas un tipo de ira, dudaría ciertamente si en verdad amas al Señor. La evidencia que no todo tipo de ira y enojo es pecaminoso, lo tenemos con el mismo ejemplo de nuestro Dios en Números 11, cuando vez tras vez, creo que al menos 3 veces repite, que se ha airado en contra de la nación de Israel. Su santidad, al estar cerca de este pueblo pecaminoso, se pone en obra y reacción para querer derramar su ira. Además, hermanos, muchos se sorprenden de este Cristo que quita las tiendas de los cambistas, tira, que entra por el celo, por la ira santa que lo consume, y azota con cuerdas a los que están ahí, y hace un gran alboroto por una ira santa albergada en su corazón. Además, dice en Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis. Hay un tipo de ira, hermanos, que procede del mismo Señor. Mira lo que dice el Salmo 97. Salmo 97, versículo 10. Los que amáis a Jehová, aborrecer el mal. Los que amáis a Jehová, aborrecer el mal. En este mundo, hermanos, no se puede vivir sin esa reacción en contra del pecado. Cuando vemos todas estas leyes que se dan, donde aceptan lo que es contrario de Dios, la impunidad del culpable, la corrupción, y no solo ese tipo de pecado que abunda en nuestra sociedad, la frialdad de las iglesias, la mala doctrina, el esparcimiento de las sectas, el crecimiento de la herejía, el crecimiento de la mundanalidad, el crecimiento, hermanos, aún una ira en contra de aquellas verdades pecaminosas de nuestro corazón, aquellas manchas. Oh, hermanos, ¿no es verdad que llegan momentos que nos airamos contra nosotros mismos y decimos, ¿cómo no es posible que pueda habitar en la oración y la palabra? ¿No es verdad que muchas veces que decidimos no asistir a la iglesia por pequeñas y minuciosas realidades, nos airamos después con nosotros al decir, ¿cómo he perdido ese santo día? Hermanos, es más, vuelvo a decir esto: si no experimentas este tipo de ira, sí puedes cuestionarte si amas al Señor, porque dice el salmista, los que amáis al Señor, a Jehová, aborreced el mal. El cristiano no es una persona neutral en un mundo que no es neutral. El cristiano es uno que ama las cosas de Dios contra un mundo que aborrece las cosas de Dios. Y hay una ira incontenible que se produce en esto. Así que es por eso que creo que, ya sea que esté o que no esté, creo que la interpretación es correcta cuando se dice en el versículo 22... Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano sin causa. ¿Cuál es ese tipo de enojo pecaminoso que no tiene causa? ¿Qué es sin causa? Porque tú puedes decir, me ha hecho enojar.
Esa es la causa por la cual estoy enojado. Hay un tipo de enojo que delante de Dios no tiene justificación ni causa lícita. Esta ira es la de la cual nuestro Señor está hablando, una ira injusta, es la ira pecaminosa que obra como fruto de la carne. Es lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 1 y 2. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque pedís mal. Es ese tipo de ira que procede de un corazón carnal, de aquellas pasiones que no nos dedicamos a mortificar, de la envidia. Hermano, yo te digo, está bien cuando te molestas con un celo e ira santa, cuando blasfeman el nombre de Dios. Pero te digo algo, no hay justificación que te enojes y que quieras ese deseo de venganza cuando te ofenden a ti por alguna razón. Eso procede del orgullo y del gran ego que albergamos, porque nos molesta tanto saber que alguien ha dicho algo verdadero de nosotros. Aquellas pasiones y deseos que quedan frustrados. Aquel enojo. Oh hermana, espero que esta mañana puedas identificar si no guardas un tipo de amargura en tu corazón, hermano. Si no mantienes una ira en contra de alguien que no estás identificando y que probablemente te está carcomiendo el corazón. Hermanos, este es el principio que hemos dicho, que el Señor no solo se enfoca en los pecados físicos, sino que escudriña las intenciones del corazón. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. La ira que no es aceptada delante del Señor es aquella que procede de un deseo de venganza por rectificarnos, por poner nuestro estatus nuevamente en alto. Aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Ellos decían, no, alguien que ha violado el sexto mandamiento es uno que ha matado físicamente. Y ya, Cristo dice, si te has enojado contra tu hermano, eres culpable de esta misma ley. Si guardas rencor contra tu hermano, si guardas amargura, si guardas ese deseo de venganza, si guardas ese enojo en tu corazón que no puede ser justificado, debes saber algo, eres culpable del sexto mandamiento. Además se dice, y cualquiera que diga necio. Creo que la Biblia de las Américas hace aquí un mejor trabajo. La Biblia de las Américas dice, y cualquiera que diga raca.
a su hermano. ¿Y por qué digo que es mejor? Porque alguien va a decir, ok, yo no soy culpable, no he dicho a nadie raca. Creo que hace mejor porque la palabra raca es aquella palabra aramea que era cualquier insulto grave. Yo creo que la misma palabra en ese tiempo era un insulto objetivo. Pero el Señor no simplemente está diciendo que aquel que diga raca es culpable por decir las solas palabras. Este tipo de insultos, que aquí se traduce necio, que creo que necio es mejor traducido al final como fatuo, pero ahorita vamos a ver eso, implican ese tipo de expresiones que hacemos a los hermanos, familia, trabajadores, que tienen la intención clara de ofender. Simplemente daré un ejemplo y no me meteré mucho en esto, creo que si tienes la idea es suficiente en vez de abundar aquí y decir palabras que no deben decirse en un púlpito. Creo que en nuestros días la menor de las menores expresiones que significa raca podría ser cabeza hueca. Aquel insulto que tiene el propósito de menospreciar, que tiene el propósito de insultar, que tiene el propósito de hacer menos a una persona. Un tipo de este insulto lo vemos cuando en Reyes capítulo 2 se le dice, después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo, calvo, sube, calvo, sube. Y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Es ese tipo de insultos, hermanos, que pueden ser palabras que en nuestra sociedad ya están determinadas con el propósito de ofender, o cualquier tipo de expresión que hacen a nuestro prójimo menos. Y hermano, tú sabes de qué cosas estoy hablando. Hermanos que tienen autoridad en sus trabajos. ¿Cómo estamos en cuanto a esto? ¿Cómo estamos en cuanto al poder que nos ha sido otorgado, que llegamos a usar para humillar? Esa es la idea. Palabras que tienen el propósito de humillar. Y miren esto, ¿saben? Los escribas habían guardado el 6º mandamiento. Lo habían guardado porque no habían matado a alguien. Sin embargo, dijeron a Jesucristo, hijo de fornicación, poseído por demonios, sacas los demonios en el nombre de Belzebú, glotón y comilón. Pero no habían violado el 6º mandamiento. ¿Sabes? Y no solo son palabras, sino aún muecas. ¿Has leído en los evangelios que pasaban delante de Jesús y meneaban la cara? Niños, ¿usas este tipo de lenguaje con tus hermanos o compañeros? Eres culpable de violar el 6º mandamiento, niño, aunque no has matado. Hermanos, mi preocupación esta mañana es si no estamos practicando este tipo de homicidio. Y entonces sí podemos preguntarnos, ¿por qué la iglesia no crece? Nadie está violando la ley.
si se humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, si oraren y buscaren mi nombre y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. No es un gran misterio, porque la iglesia de hoy en día ha perdido la fuerza. Ha perdido la fuerza en su obra. Porque nos hemos convertido violadores activos de la ley, sin embargo creemos estarla guardando. Sin embargo, el Señor no tiene miedo de llamar a los escribas y fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados. No deis las perlas a los cerdos, porque con aquella autoridad divina, cuando el hombre rechaza al Señor, el mismo Hijo de Dios declara su condición. Así que, hermanos, esto no viola aquel otro mandamiento de exponer las tinieblas y de guardarlas y de decir las cosas y de llamar las cosas por su nombre, perdón. Esto no quiere decir que entonces debemos abrazar a todos los herejes y no, llámale hermano para que no se ofenda, no. Porque ahí te encuentras violando y pecando contra Dios. Recuerden, hermanos, lo hemos dicho antes, que hay mandamientos que se sobreponen sobre otros. Y decir la verdad, y quizá algunos de aquí se están ofendiendo al decir esto, no está en contra de guardarnos de decir estas palabras humillantes que proceden del enojo y la ira, la molestia. Y además, Mateo 5 dice, 5:22, y cualquiera que diga, aquí el griego es algo más enfático, dice, y cualquiera que diga fatuo, pero el griego es algo así como, y cualquiera que diga, hey, tú, necio. Hermanos, muchos de aquí piensan que están guardando este mandamiento de no decir necio. Yo digo que no está prohibido decir necio la palabra. Y muchos creen aquí, y eso es evidencia que no estamos interpretando correctamente el Sermón del Monte, cuando muchos de aquí ya se abstienen de decir necio. ¿No es verdad? Hay alguien muy obstinado, hay alguien muy terco, y le dices, obstinado. Y decimos, he guardado el mandamiento, no he dicho necio a mi prójimo. Hermano, puedes no estar diciendo necio a tu hermano y estar violando este mandamiento, porque no es tal cual la palabra necio que se prohíbe. En Mateo 25:1, la palabra necio, la misma palabra griega que se usa aquí, se traduce como insensatas. Además, hermanos, no está prohibido tal cual la palabra necio, y cuando alguien es obstinado, puedes decirle necio sin estar pecando. El Señor mismo dice, el necio dice en su corazón. La manera en la cual Dios se expresa de los ateos es diciendo, no es que falte información, no es que no puedan razonar la información, es que son unos necios. Porque el poder de Dios se revela en la creación y dice, y cuando no reconocen al Creador simplemente son necios. Además, el Señor dijo a sus discípulos en Lucas 24, oh insensatos y tardos de corazón para entender lo que Moisés ha dicho. Pablo dice a los Gálatas, oh Gálatas insensatos. No es la palabra que es prohibida, la palabra por fatuo o necio
es aquella palabra que procede de una actitud airada. Hermanos, miren cómo hemos caído en el mismo error escriba y farisaico. Miren cómo hemos caído. Pensamos que estamos obedeciendo la ley de Moisés, la ley del Señor Jesucristo, cuando no hablamos cuando no decimos la palabra necio a alguien, y decimos obstinado, pero quizá con el mismo carácter pecaminoso. Así que puedes decir la palabra y ser pecaminosa, o puedes decirla y no ser pecaminosa. Lo que aquí se encuentra, hermanos, esta palabra es profundamente dañosa. La palabra fatuo la vemos ejemplificada con Moisés cuando va a golpear la roca para que broten aguas. Se había enfadado, estaba airado, estaba molesto, quizá estaba albergando un poco de amargura, y va a la piedra y dice: tomen rebeldes. Esa es una buena traducción. Rebeldes. Hermanos, son ese tipo de insultos que trata de transmitir a la otra persona apóstata. Ahora, no está mal identificar a los que son apóstatas, porque Primera de Juan dice que no oremos por ellos, y para no orar por ellos tenemos que identificarlos, y para identificarlos tenemos que nombrarlos como apóstatas. Pero es aquella conversación que se torna en enojo, y al ver nuestra impotencia le dices: terco, insensato, rebelde, necio. O hay algo peor, que trata de transmitir a esa persona su condenación en el infierno con un odio. Hermano, me estoy absteniendo de dar muchos ejemplos de estas palabras, pero tú sabes de qué estoy hablando. Quizá aquella conversación cuando has ido con tus familiares y estando cansado o estando albergando problemas del pasado, y simplemente porque estaban hablando de Dios te paras enojado, insultas en su cara y dices: fatuo. Hermanos, no perdamos la calma en el evangelismo. Te digo algo: cuando alguien se opone a la verdad claramente revelada, el Salmo te da permiso de llamar a tu hermano necio, pero si estás llamando, de llamar a tu prójimo necio, pero si lo estás llamando necio con una ira, ¿ven cómo la misma palabra puede ser pecaminosa o puede ser santa? Cuando alguien se opone a la verdad y dices: amigo, la Biblia dice de ti que eres un necio si no reconoces a tu Creador. O puedes decir: oh, me tienes cansado, estoy harto de ti, estás condenado al infierno, vete de mi vista, apóstata. ¿No fueron los Boanerges? Hermanos, parecía celosa esa actitud, ¿no? Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego? Oh, ustedes no saben de qué espíritu soy yo. Hermanos, yo sé que da un poco de risa, pero ¿somos culpables de esto? ¿Qué tal tus palabras con tu esposa? ¿Siguen obedeciendo aquel mandamiento de hablarles con ternura? ¿O ahora empiezas a tener esas muecas y actitudes de desprecio, orgullo para menospreciarla? Quizá menospreciando su inteligencia, quizá menospreciando su capacidad.
¿Sigues con aquella actitud de ser el macho de la casa, de tratar a tu esposa con dureza? Hermana, ¿qué tal con las muecas con tu esposo? ¿Sigues demostrando tu fastidio con ellas? ¿Tu molestia? Yo creo que la última frase, fatuo, es sinónimo a una maldición. Es decir, una maldición sobre una persona. Ahora llegamos a una parte bastante difícil en el versículo 22, porque se dice: cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Hay varias interpretaciones. Algunas dicen que lo que el Señor está diciendo es una escalada de intensificación de castigo, depende del pecado que cometiste. O sea, si tuviste ira, simplemente vas a ir al concilio. Si dijiste raca, vas a ir al Sanedrín. Si dijiste fatuo, entonces serás expuesto al fuego eterno. Yo no creo que eso es la interpretación por una razón principal. Lo que el Señor quiere demostrar a estos hombres es que, aunque ellos dicen tener el cielo ganado por haber guardado la ley, en realidad se encuentran condenados al infierno por haber quebrantado al albergar ira, al decir raca o al decir fatuo a su hermano. Así que no creo que esa sea la interpretación. Hay otras dos maneras de verlo. Simplemente que todas son parábolas, y es que el griego nos permite traducir cada una de estas como juicio, como al concilio y como al infierno de fuego, y lo interpretan como sinónimos. Simplemente todos son sinónimos. Yo estoy más de acuerdo con el hermano que he citado esta mañana, John Murray, que dice que lo que está haciendo en el versículo 22 es exponer las falacias del comentario tradicional. O sea, está confrontando su visión de santidad. Ok, ustedes dicen que el acto del homicidio es digno de muerte y nada más. Yo les digo que aquel que se enoje recibirá ese mismo castigo que ustedes dicen que solo merece el que ha actuado matando a su hermano. Yo creo que es una contraposición del estándar del Señor con el estándar de la tradición rabínica, porque además puedes nunca matar a nadie. Puedes ser muy cuidadoso con tus palabras, pero si albergas ira, no eres simplemente culpable ante el concilio, eres culpable ante Dios. Además, si se refiere a que serás llevado ante el concilio cuando tengas ira y cuando digas fatuo al infierno, ¿cómo sabrás que alguien tiene ira para llevarlo al concilio? Yo creo que el Señor está exponiendo el gran contraste de su santidad con la de los escribas y fariseos. Hermanos, quiero que vean cómo quedan tan humillados estos hombres. Ellos dicen, somos santos porque no hemos matado a nadie. Cristo dice, mi santidad es mucho mayor que no simple matar a nadie. Yo me he guardado de la ira. ¿Pueden ver cuán gran contraste? Por eso dije en la predicación pasada que una cosa que debemos notar en estas 6 antítesis es la manera en la cual Cristo guardó la ley. Así que aquí el concepto es este: aun cuando solamente os enojáis contra vuestro hermano, o aun cuando solamente decir algunas muecas o algunas palabras de desprecio, o solamente cuando maldigáis, están condenados al mismo fuego, al mismo infierno, al mismo castigo que aquel que ha matado y no se ha arrepentido. La palabra que se usa por fuego
que se usa en el 22, quedará expuesto al fuego del infierno, de fuego, es la palabra Gehenna. Este lugar era una porción de la tierra que Dios había dado, que se volvió despreciable para los judíos. En aquel lugar fue donde se ofrecían sacrificios, donde se mataban niños, y tan despreciable fue este lugar que se volvió el basurero, por así decirlo. Ahí juntaban todo el desperdicio de la ciudad, y este lugar estaba día y noche en una llama para consumir toda la basura. Así que esta palabra se convirtió en el concepto ilustrativo de lo que era el infierno y castigo eterno. Así que el Señor está diciendo, ¿han visto este lugar que arde y no se apaga? Aquel que está enojado y no se ha arrepentido de su pecado, vivirá en un lugar semejante a ese, pero uno que es eterno. Amigo, yo sé, quizá tú estás aquí y dices, yo no soy tan malo. Espero que puedas ver que eres tan malo, que ante los ojos de Dios estás condenado. Oh, es por falta de la exposición de la ley que hoy en las iglesias de hoy en día muchos están tan cómodos con alzar la mano simplemente y no huir y esconderse verdaderamente en Cristo. Es por esta causa que algunos se han conformado con simplemente asistir a la iglesia en vez de esconderse y saber que la ira de Dios está próxima. Es por eso que en Lucas 18 puede acercarse aquel hombre a Dios y decir, Dios, gracias, porque no soy como este publicano. Porque su concepto de la ley era tan pobre que se sentía justificado ante Dios. Hermano, muchos de aquí, o quizá, no sé si muchos, pero probablemente en algunos de vuestras mentes hay ese pensamiento de no querer enseñar la ley de Dios a nuestros hijos para que no se hagan legalistas. ¿Has escuchado eso? Yo no le quiero enseñar la ley porque se va a hacer un legalista. Ok, si enseñas de acuerdo a la tradición rabínica, sí. Pero si enseñas de acuerdo a los principios otorgados en el sermón del monte y dices a tu hijo, oh ven pequeño, quiero decirte algo, he visto tu desprecio ante tu hermano, he visto tu enojo hacia tu madre y te tengo que decir que si no te arrepientes estás condenado al fuego eterno porque has violado el santo mandamiento de Dios. Hermano, enseña la ley de Dios a tus hijos. Enséñala bajo estos principios, bajo el espíritu del mandamiento. Enséñales que es imposible. Hermanos, ¿pueden ver cuánto filo le quitaron a la ley estos hombres? Habiendo sido una espada, lo convirtieron en un tubo que no corta. Habiendo sido una espada filosa que empuja a los hombres a ser llevados a Cristo. Es por eso que dice Pablo, la ley fue un ayo para llevarnos a Cristo. Pero estos hombres quitaron el filo de la espada y ahora no se sentían necesitados para correr y esconderse en el Señor. No quites el filo de la ley por la cara tierna de tu hijo, hermano. Enséñale la ley tal cual es para que pueda ver su necesidad del Salvador, para que pueda ver su necesidad de un Redentor, para que huya y clame, oh, sé propicio a mi pecador. Si no, lo que tendrás serán niños que piensan ser buenos simplemente porque no han hecho grandes crímenes.
La ley del Mesías, dice John Brown, es mucho más estricta en sus requisitos y terrible en sus sanciones. Estas dos palabras son importantes. Mucho más estricta en sus requisitos. Ellos dijeron, solo si matas eres culpable. Cristo dice, si te enojas, si dices racas, si dices fato a tu hermano, eres culpable. Pero no solo eso, y terrible en sus sanciones. Si matas serás culpable ante el juez, dice Cristo. Si odias serás expuesto al fuego eterno. La ley del Mesías es mucho más estricta en sus requisitos y terrible en sanciones que en la manera en la que los escribas y fariseos la interpretaban. Miren, hermanos, nuestros hermanos puritanos aprendieron el principio. Y miren cómo dice en el Catecismo Mayor de Westminster. ¿Cuáles son los deberes exigidos en el sexto mandamiento? Los deberes exigidos en el sexto mandamiento son todos los estudios cuidadosos y los esfuerzos lícitos para preservar nuestra propia vida y la de los otros, por resistir todos los pensamientos y propósitos, sometiendo las pasiones y evitando todas las ocasiones, tentaciones y prácticas que tienden a quitar injustamente la vida de alguno. Me salto un poco. La quietud del ánimo, ¿qué requiere el sexto mandamiento? La quietud del ánimo, alegría de espíritu, sobriedad en la comida, bebida, medicina, sueño, trabajo y recreo, por pensamientos caritativos de amor, compasión, mansedumbre, dulzura y bondad, tranquilidad, indulgencia, y por palabras y maneras corteses, paciencia y prontitud para reconciliarse, sobrellevando y perdonando las injurias y volviendo bien por mal, consolando y socorriendo a los enfermos y protegiendo y defendiendo a los inocentes. Algo de lo que se requiere en el espíritu del sexto mandamiento. Hermanos, tengo que confesar algo ante ustedes. Al estar estudiando un poco del espíritu de este mandamiento, me he dado cuenta que mucha de mi piedad es muy pobre, que mi piedad es tan pobre. Miren tan solo en un mandamiento todo lo que he requerido y no he leído la totalidad de lo que dice aquí. Y si lo buscas en el internet verás cientos de citas para justificar cada de estas palabras. El Catecismo de Heidelberg dice, ¿es suficiente, como hemos dicho, el no matar a nuestro prójimo? No. Pues Dios condena la envidia, el odio y la ira. Quiere que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, usando para con él benignidad, mansedumbre, paciencia y misericordia, impidiendo aún el más mínimo acto que le pudiera sobrevenir, haciendo bien incluso a nuestros enemigos. Y es aquí donde entramos a la tercer parte del texto, que dice en el Sermón del Monte, Mateo 5:23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Aquí, para tener el concepto de ofrenda, debemos recordar que para dividirlo en dos grandes ramas, habían ofrendas de arrepentimiento y había ofrendas de acción de gracias. Entonces el Señor pone el principio. Miren, hermanos, ya lo hemos dicho, lo que se prohíbe en un mandamiento no solo se queda ahí, sino que lo contrario es demandado. Y aquí dice que algo que es demandado es la reconciliación con nuestros hermanos. Así que imagínate que un hombre viene al altar y dice, va a ofrecer un altar de arrepentimiento.
El Señor dice, ve pronto, antes que lo entregues. Mira las palabras enfáticas que usa para la prontitud. Y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, hermano. No se trata de que estés preguntando a todos los hermanos, hermanos, ¿tienes algo contra mí? A todos los hermanos. No, aquí se infiere que este hermano tiene algo. Sabe que ha ofendido a otro o que por alguna razón el otro hermano se encontró ofendido. Y dice el Señor, deja tu ofrenda, hermanos. La iglesia evangélica de nuestros días es culpable de este crimen de separar la ética de la adoración. Muchos han separado la ética de la teología. Ya hemos visto que el Señor da pura teología para tener una buena ética, pero algunos separan la ética de la adoración. Y usan la adoración como aquella tierrita que se le echa al fuego para apagarlo, pensando que están bien con Dios, simplemente porque todos los domingos se paran a alabar, cuando siguen guardando ira, siguen teniendo problemas, tienen relaciones quebrantadas con otros, y los hace culpables de y nos hace culpables de este mandamiento. Así que no solamente obedecemos el sexto mandamiento cuando nos guardamos de la ira, palabras de desprecio o palabras de maldición, sino que nos manda a reconciliarnos con nuestros hermanos. Estás sentado aquí después de una discusión que has tenido con tu esposa y no te has reconciliado con ella, y has cantado y has leído y estás escuchando el sermón. Hay algo que no has arreglado y sin embargo te sientes en la actitud para sentarte y adorar a Dios. Dice el Señor, no, ve pronto y reconcíliate. Hermanos, no les estoy diciendo que si estás enojado, pues mejor no vengas a la iglesia. No, el texto dice, rápido reconcíliate. Ve, deja tu ofrenda, ve, pide perdón a tu hermano y entonces ven y da tu ofrenda. Hermanos, esto es piedad práctica. No importa que sepamos muchos textos, no importa que citemos muchos textos, si eres capaz de adorar aun cuando sabes que tu hermano está peleado contra ti, no estás manifestando piedad en tu vida. Hermanos, ¿cómo estamos en cuanto a las exigencias del sexto mandamiento? ¿Sabes qué es algo glorioso de esto? Espero que te sientas aplastado, hermano. Yo me he sentido aplastado. Pero ¿sabes qué es lo glorioso de esto? Para ti, hermano, esto es glorioso, porque entonces hace ver que en verdad necesitas la oración. Hoy decimos, sí, voy a orar. ¿Por qué voy a orar? Bueno, voy a orar por el evangelismo del lunes. Hermanos, cuando esto nos hace reconocer que diario tengo que estar rogando al Señor porque estas verdades sean una realidad. Además, no solo contra nuestros hermanos, aquellas personas más cercanas a nosotros, sino aún con nuestros adversarios. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Una vez más tengo que decir esto, hay muchas interpretaciones en cuanto a este texto. Algunos creen que es una parábola que el Señor está dando, que el alguacil, que el juez representa la ley de Dios, el adversario la ley de Dios, el juez el Padre, etcétera. Aún algunos reformados lo interpretan así. Si tú crees que eso significa, está bien, pero creo que simplemente es un segundo ejemplo de lo que ya ha venido explicando más arriba.
de que una realidad del sexto mandamiento no es solo que estés bien dentro de la iglesia, sino que en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Aquí ni siquiera se dice si es justo que el otro esté enojado. A lo mejor no era justo, dice el Señor, está bien, pero tienes que ponerte de acuerdo con tu adversario. Y simplemente creo que es un ejemplo. Sin embargo, hallo demasiado paralelo con esta enseñanza. Al final, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Este es el único texto que los católicos usan para justificar el purgatorio. Es decir, ves, hay una cárcel y tienes que pagar tanto para que puedas salir. Ahora, creo que ya no se cree en el purgatorio hoy en día, pero este fue el texto. Al leer los comentarios, los puritanos y todos decían, estos herejes tuercen este texto. Sin embargo, hermanos, aunque no creo que sea la interpretación inmediata, hay demasiada similitud con lo que pasa en Mateo 18, cuando se habla de un hombre que le es perdonado una gran cuenta de dinero, algunos millones quizá en nuestros tiempos. Sin embargo, sale de haber sido perdonado, se encuentra alguien que le debe unos cientos de pesos y le dice, vete a la cárcel, y te voy a meter a la cárcel si no me pagas. El otro dice, oh siervo malvado. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. ¿Sabes? Dice que te pongas de acuerdo con tu adversario, con aquel hombre que tiene algo contra ti, ya sea justo o no. Ponte de acuerdo con tu adversario. Pero ¿sabes qué es lo impresionante de esta palabra? Que la palabra adversario no existiría en nuestro lenguaje si no es que desde la creación nuestros primeros padres pecaron. Y ve esto, la razón por la cual tenemos adversarios con los hombres es por causa, amigo y hermano, que hemos sido adversarios de Dios. Fíjate en esto. El primer pecado que se comete contra Dios en Edén, cuando Adán y Eva consideran su palabra mucho mayor que la del Señor, ¿cuál es? Inmediatamente, un capítulo después, algo que se comete: asesinato contra su hermano. Sí, ponte de acuerdo, hermano, es lo que el texto está diciendo, con tu adversario. Pero amigo, como dice Mateo 18, yo te urjo hoy, porque no sabes el día ni la hora en que el Señor vendrá a tomar tu vida. Yo te digo, ponte de acuerdo ahora con el Señor, antes que diga que es suficiente tiempo, quite tu vida y entonces seas metido a un lugar que no como aquí en la tierra puedes pagar para salir después de acumular tu deuda, sino en aquel lugar donde tu oro y tu plata no podrán hacer nada. Día de ira, día de espanto, día de tinieblas, es el día de Jehová. Gritará el valiente. Amigo, espero que puedas ver que aunque no hayas matado, eres culpable ante la ley, y que la ley grita y exige de ti juicio. Juicio. Oh, hermanos,
Que el Espíritu del Señor nos convenza de lo que significa la piedad en espíritu, de lo que significa esta realidad, y que no nos encontremos adorando, y que no nos encontremos en una vida de violación del sexto mandamiento, mientras que el domingo nos paramos a adorar, cuando nuestras ofensas a nuestras esposas, cuando la ofensa a nuestros trabajadores, cuando las muecas, cuando el desprecio, cuando el enojo, cuando las maldiciones, aún al andar en la calle, son manifiestas, y pienses que tu adoración es aceptada delante de Dios simplemente porque eres puntual a las 11 en el día del Señor. Mira cómo dice el Señor. No es nada diferente a lo que ya se había enseñado en el Antiguo Testamento. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda eso de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigas más vana ofrensa, e incienso me es abominable. Luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas. Las tiene aborrecida mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendéis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiarnos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien. Buscad el juicio, la rectitud al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Oh, tus alabanzas les son abominables. Si puedes cantar cuando sabes que estás en pleito contra tu hermano, no las puedo resistir. No tratemos de caer en el error farisaico de tratar de tapar nuestro pecado con la adoración. Hermanos, y como dije, esto es para nuestro bien. Este texto que ilumina es para que veamos en verdad quiénes somos, tan miserables, pero recordamos esta realidad, que Él llevó nuestros pecados. ¿Cuáles? Si no he matado, pero he tenido ira, pero he tenido enojo, pero he maldecido a mi prójimo. Como dice Santiago, ¿cómo es que pueden salir de una misma fuente aguas saladas y dulces? Con una bendecida a Dios que está en el cielo, y con la otra maldecida al hombre que es hecho a la imagen de Dios. Hermanos, que esto nos ayude a ver nuestra miseria, que nos ayude a ser agradecidos a nuestro Dios porque todo esto que pagó, y que resulte en una exultación, como dice Pedro. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Hermanos, ahora entendemos el corazón del apóstol. Bendito sea. Oye, pero tú no eres tan mala persona. No, tú no sabes quién soy yo. Amigo, he expuesto la ley. El Señor ha expuesto la ley. Pero no te quedes condenado en tu corazón. Ven a Cristo. Mira cuánto amor. Es por eso que el apóstol Juan puede decir: mirad con cuál amor nos ha amado el Padre. ¿Puedes ver entonces ahora aquel texto que dice que de tal manera amó Dios al mundo? ¿Puedes ver ese precioso texto?
en su fulgor, cuando tu pecaminosidad es puesta tras Él, y entonces entiendes cuán pecador, y escuchas estas palabras que retumban en tu corazón, porque de tal manera amó Dios al mundo. Mundo, no creo que se refiere a la totalidad del mundo, se refiere para enfatizar a quienes amó, de dónde eran del mundo, de lo caído, de lo perverso, de lo malvado. Yo sé, hermanos, ese texto es mal interpretado hoy en nuestros días, pero ese es un hermoso y precioso y bendito y excelente y deleitoso texto. Que el Señor amó al mundo tanto que dio a su Hijo para el castigo de los pecados de los pecadores. En Él. Si hoy te sientes condenado, está bien, no quiero quitar ese sentimiento de condenación de tu corazón, pero te ruego, no te quedes allí. Ven a Cristo, que en Él hay perdón, en Él hay recepción. No importa que seas un homicida físico o un homicida de corazón, has quebrantado la ley, pero Él te recibe así como estás en tus sangres. Amén.